Descubrí que mi esposa me engañaba con un estudiante, así que me vengué de la peor manera. Supongo que, como muchos que terminan contando sus historias más oscuras aquí, nunca pensé que yo sería uno de ellos. Mi vida era, o al menos parecía ser, bastante normal. Tengo algo más de 35 años, casado con Sara desde hace casi una década. No éramos recién casados, pero tampoco llevábamos tanto tiempo como para caer en la rutina más absoluta. Éramos una pareja sólida, o eso creía yo. Yo trabajo en el sector industrial. Soy ingeniero, y con los años he acumulado bastante experiencia y una posición respetada en mi empresa. Es un trabajo exigente, a menudo requiere muchas horas y capacidad para resolver problemas complejos bajo presión. Sara, por su parte, se dedica a la enseñanza. Es profesora de historia en el instituto local. Le apasiona lo que hace, o al menos solía apasionarle. Nuestra vida juntos era cómoda. Vivíamos en una buena casa, teníamos nuestras rutinas, nuestras aficiones compartidas. Viajábamos de vez en cuando, salíamos con amigos. No teníamos hijos, aunque era algo que habíamos hablado y que estaba en nuestros planes futuros. Queríamos establecernos un poco más, disfrutar de nuestra vida en pareja, y luego, en un par de años quizás, empezar a buscar formar una familia. Teníamos 2 perros, que eran como nuestros hijos peludos por ahora. Todo iba sobre ruedas. O eso pensaba yo. Hasta que, poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a notar que Sara llegaba cada vez más tarde a casa. Al principio, no le di importancia. Ser profesor implica a veces quedarse después de horas, preparando clases, corrigiendo exámenes, atendiendo a alumnos con dudas. Las primeras veces, me decía que se había quedado organizando material para las lecciones del día siguiente, o que había tenido una reunión inesperada con otros profesores, o que algún estudiante necesitaba tutoría extra y se había quedado ayudando. Y yo la creía, por supuesto. ¿Por qué no iba a hacerlo? Pero lo que empezó siendo ocasional se convirtió en algo frecuente. Demasiado frecuente. Casi todas las tardes llegaba a casa después de que yo hubiera cenado solo. Sus excusas eran las mismas: trabajo extra en el instituto, tutorías. Si hubiera sido 1 o 2 veces por semana, habría sido comprensible, parte de las exigencias de su trabajo. Pero esto era casi a diario. La frecuencia era lo que me parecía extraña. El instituto cierra a 1 hora. ¿Cuánto material puedes organizar? ¿Cuántas tutorías puedes dar? Empecé a sentir una punzada de inquietud, no porque sospechara de algo en particular, sino porque su comportamiento estaba alterando nuestra rutina, nuestro tiempo juntos, y parecía haber una desconexión entre la explicación y la realidad de su ausencia. A esta creciente rareza en sus horarios se sumó un cierto distanciamiento emocional. Las conversaciones eran más superficiales, parecía cansada o distraída cuando estaba en casa, menos presente. Nuestra conexión, que siempre había sido sólida, parecía estar debilitándose un poco. No estábamos peleados, no había conflictos abiertos, pero sentía que nos estábamos alejando, día a día, como 2 barcos a la deriva en direcciones opuestas. Reflexioné sobre esto durante varios días. Extrañaba a la Sara con la que me reía sin parar, la que se acurrucaba conmigo en el sofá después de cenar, la que parecía tan emocionada con nuestros planes de futuro. Pensé en lo que podíamos hacer para reavivar un poco esa chispa, para reconectar. Se acercaba nuestro aniversario, y se me ocurrió una idea. Una pequeña sorpresa, un gesto de cariño para recordarle lo mucho que la quería y que pensaba en nosotros. Decidí ir al instituto después de que terminaran las clases, con un ramo de sus flores favoritas y una caja de esos chocolates suizos que tanto le gustaban. Quería sorprenderla en su oficina, quizás llevársela a cenar improvisadamente. Pensé que un detalle así, un recordatorio inesperado de mi afecto, podría ayudar a acortar esa distancia que sentía que estaba creciendo entre nosotros. Quería que supiera que, a pesar de las horas de trabajo de ambos, yo seguía comprometido con nuestra relación y con ella. Así que, una tarde, salí del trabajo un poco antes, compré las flores y los chocolates, y me dirigí hacia el instituto. Era una hora en la que la mayoría de los estudiantes ya se habrían ido, pero sabiendo que Sara se quedaba tarde, pensé que la encontraría allí. Llegué al edificio y, para mi alivio, el guarda de seguridad estaba en su puesto. Era un tipo, llamémosle Frank, con el que tenía una buena relación. Llevaba años trabajando allí y nos conocíamos de vernos a menudo cuando recogía a Sara después de eventos escolares o reuniones de padres. Éramos más que conocidos, casi amigos. Le expliqué que quería darle una sorpresa a mi esposa por adelantado por nuestro aniversario. Frank sonrió, deseándome suerte, y me dejó pasar sin problemas, dándome acceso al edificio ya vacío. Caminé por los pasillos silenciosos, sintiendo una mezcla de emoción por la sorpresa y la persistente inquietud por su reciente comportamiento.
No sabía que en los próximos minutos, mi mundo, tal como lo conocía, se haría añicos de la manera más brutal y desagradable posible. Estaba a punto de encontrar la verdadera razón detrás de sus largas horas en el instituto y su creciente distanciamiento. El instituto a esa hora tardía era un laberinto de pasillos vacíos y aulas oscuras. Mis pasos resonaban en el silencio, un sonido solitario en un edificio diseñado para albergar a cientos de personas. La atmósfera era casi fantasmal, un contraste inquietante con la vida bulliciosa que tenía durante el día. Apreté el ramo de flores y la caja de chocolates en mis manos, la sorpresa planeada sintiéndose cada vez más fuera de lugar con cada pasillo que recorría. La inquietud que había sentido en casa volvió, intensificada por el ambiente desolado del instituto. Llegué al piso donde estaba la oficina de Sara. El corredor estaba tan oscuro y vacío como el resto del edificio. Caminé con más cautela ahora, no queriendo arruinar la sorpresa. Pero a medida que me acercaba a su oficina, algo llamó mi atención. Unos sonidos raros. Apagados. No eran los ruidos típicos de alguien trabajando hasta tarde, como el tecleo de un ordenador o el movimiento de papeles. Eran sonidos inusuales, rítmicos, amortiguados, que resonaban extrañamente en el silencio del pasillo. Mi corazón dio un vuelco. Me detuve en seco. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi mente, en un instante cruel y eficiente, saltó a la peor conclusión posible. Sentí una oleada de rabia y pánico que amenazó con abrumarme. La primera reacción fue irrumpir, abrir la puerta de su oficina y confrontar lo que temía. Pero una parte de mí, fría y calculadora, se impuso. Años en la industria, lidiando con crisis, manteniendo la calma bajo presión, me habían enseñado a no reaccionar impulsivamente. Y el recuerdo de mi padre, destrozado por la infidelidad de mi madre, de cómo su reacción emocional le impidió actuar con claridad y le causó años de sufrimiento. Esa dolorosa memoria me ancló. No irrumpiría. Necesitaba saber. Necesitaba ver. Necesitaba entender antes de reventar. Dejé cuidadosamente las flores y los chocolates en el suelo, junto a una taquilla cercana, sintiendo que eran un sarcasmo cruel en mis manos. Me moví sigilosamente, acercándome a la puerta de la oficina de Sara. Los sonidos se hicieron un poco más claros al acercarme, inconfundibles en su naturaleza íntima. Y entonces, noté algo más. Un olor. Un olor extraño e inusual, un olor dulzón y penetrante que definitivamente no pertenecía a un ambiente de oficina ni a los productos de limpieza. Era un olor que reconocí, aunque en un contexto completamente inapropiado y perturbador. Un olor que me hizo fruncir el ceño por su naturaleza inusual en ese lugar y en ese momento. Me pegué a la pared junto a la puerta de su oficina, escuchando. Los sonidos íntimos y rítmicos no parecían provenir del espacio principal de la oficina, sino de un pequeño cuarto contiguo. Recordé que su oficina tenía un pequeño almacén o un cuarto de materiales anexo, accesible desde dentro de la oficina. El olor parecía más fuerte cerca de esa zona. Con el corazón latiéndome con furia silenciosa en el pecho, me moví hacia la puerta de ese cuarto anexo. La puerta del almacén tenía un panel de vidrio grande en la parte superior. No era transparente, estaba esmerilado o texturizado para distorsionar la vista y proporcionar privacidad, pero permitía que la luz pasara y, con suficiente proximidad, discernir formas y movimientos. Me acerqué al vidrio, conteniendo la respiración, la rabia helada reemplazando al pánico. Me pegué al vidrio y miré a través de él, la visión distorsionada por la textura del cristal, pero lo suficientemente clara como para entender lo que estaba pasando dentro. Lo que vi a través de ese vidrio empañado y distorsionado, confirmó mis peores miedos de la manera más dolorosa y humillante posible. Había dos siluetas entrelazadas, moviéndose con un ritmo inconfundible, en una escena de intensa proximidad. Mi mente, en un instante brutal, identificó a una de ellas. Era Sara. Mi esposa. Engañándome. En su oficina del instituto. Conmocionado hasta la médula, mi mirada se fijó en la otra figura. Era un hombre. Y al ver un poco más claramente a través de la distorsión, al discernir sus características, mi sangre se heló por completo. No era un compañero profesor. No era alguien de nuestra edad. Era joven. Demasiado joven. Era un estudiante. Un estudiante de último año. La rabia, el dolor, la humillación y la incredulidad se estrellaron contra mí con la fuerza de un tsunami. Mi esposa, la profesora respetada, la mujer con la que planeaba formar una familia, me estaba engañando con uno de sus alumnos, a unos metros de donde yo había dejado las flores y los chocolates para intentar reavivar nuestra conexión. El shock fue total. Mi mente se quedó en blanco, procesando la escena horrible que tenía delante. Pero mi cuerpo, mi instinto de supervivencia y esa fría determinación nacida del trauma pasado, me impidieron hacer ruido.
Solo me quedé allí, mirando, mientras mi matrimonio y mi confianza se hacían añicos ante mis ojos, destrozados por la traición más vil y sórdida que jamás hubiera imaginado. La escena que presencié a través del vidrio empañado me golpeó con una fuerza que las esposas en la comisaría ni siquiera igualarían. Era una traición cruda, repulsiva, una violación de todo lo que yo creía que era nuestro matrimonio. Sentí una oleada de náuseas, el mundo pareció tambalearse a mi alrededor. El instinto primario de gritar, de romper el vidrio, de irrumpir y confrontar la sordidez de la situación, fue casi abrumador. Pero las lecciones aprendidas a la fuerza se impusieron. Los años en la industria, lidiando con fallos catastróficos, manteniendo la calma para encontrar soluciones en medio del caos, me habían entrenado para compartimentar el pánico y pensar estratégicamente incluso bajo una presión extrema. Y el recuerdo de mi padre, destrozado públicamente y en privado por la infidelidad de mi madre, actuando desde el dolor y la rabia descontrolada en lugar de la razón, perdiendo años de su vida en un resentimiento paralizante. No. Yo no sería él. No dejaría que mi rabia me consumiera de esa manera, no sin antes entender, no sin antes tener el control. La rabia, el dolor, la humillación se congelaron en mi interior, reemplazados por una fría quietud. A pesar del torbellino emocional, obligué a mi mente a enfocarse. Miré a través del vidrio empañado de nuevo, observando al hombre con mi esposa. Y entonces, mi mente hizo la conexión. Su rostro, borroso pero reconocible, lo había visto antes. No en persona a menudo, quizás un par de veces en eventos escolares, pero su imagen. Sí. Lo reconocí. Era el estudiante. El que estaba en la carpeta que Sara tenía en casa. Recordé la carpeta. Una carpeta con documentos de estudiantes, supongo. Sara la tenía a mano en su escritorio en casa, la revisaba a menudo. En su momento, me pareció normal. Es una profesora, tiene que revisar el trabajo de sus alumnos, tener sus datos. Pero ahora... Ahora esa carpeta y el hecho de que tuviera la información de este estudiante tan a mano, que la revisara con frecuencia, adquiría un significado completamente siniestro. No era solo una tutoría extra que se había salido de control. Esto parecía tener una base, una conexión preexistente que iba más allá de la relación profesor-alumno. La traición era más profunda y calculada de lo que un encuentro impulsivo en una oficina a altas horas de la noche podría sugerir. Con el corazón latiéndome con esa rabia silenciosa y helada, me retiré lentamente del vidrio. Me moví hacia atrás por el pasillo con el mismo sigilo con el que había llegado, asegurándome de no hacer ruido, de no ser descubierto. Dejé las flores y los chocolates donde los había puesto, símbolos patéticos de la sorpresa arruinada. Salí del instituto, volviendo a pasar junto al guarda de seguridad Frank con un asentimiento que, espero, pareció normal. No fue hasta que estuve en mi coche, conduciendo sin rumbo por las calles oscuras, que la fachada se rompió. Las lágrimas brotaron sin control, sollozos desgarradores que sacudían mi cuerpo. La rabia, el dolor, la humillación, todo explotó a la vez. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Con un estudiante? ¿En su lugar de trabajo? ¿Después de todo lo que habíamos construido? La imagen de mi padre, con el rostro descompuesto por el dolor al descubrir la verdad sobre mi madre, volvió a mí con una claridad aterradora. Yo no quería ser él. No me hundiría en el sufrimiento como él lo hizo. Cuando llegué a casa, mi rostro estaba hinchado y manchado de lágrimas. Fui directamente al baño, lavé mi cara con agua fría, respiré hondo, obligándome a recuperar la compostura. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que ella llegara a casa, probablemente con alguna nueva excusa elaborada. Tenía que actuar. Tenía que prepararme. Mi mente, aunque aún lidiando con el shock, se centró en la carpeta. Tenía que verla. Tenía que confirmar mis sospechas sobre el estudiante, y lo más importante, obtener su información. Fui al despacho, busqué la carpeta de Sara, la que revisaba a menudo. Ahí estaba. Con manos que aún temblaban ligeramente, la abrí y busqué. Y sí, ahí estaba su información, el nombre del estudiante que había visto a través del vidrio. Tomé mi teléfono y fotografié discretamente todos los detalles relevantes, nombre completo, dirección, nombres de sus padres, cualquier otra información de contacto que pudiera ser útil. No sabía exactamente para qué la usaría aún, pero sabía que era el primer paso. Luego, con cuidado, volví a colocar los documentos en la carpeta exactamente como estaban y la guardé en su sitio. No debía haber ni rastro de que yo había estado allí, de que yo sabía algo. Mientras hacía esto, la tristeza y el dolor que había sentido en el coche empezaron a mutar. Se endurecieron. La vulnerabilidad dio paso a una rabia fría y una determinación implacable. No iba a ser el tonto engañado. No iba a permitir que me vieran la cara. El recuerdo del sufrimiento de mi padre, la traición que presencié, solidificaron mi decisión.
No me hundiría. Me vengaría. De ella. Y de él. De forma cruel. De forma que les hiciera pagar por su sórdida traición. Sara llegó a casa más tarde, tal como esperaba. Escuché la puerta abrirse, sus pasos en el pasillo. Tomé una respiración profunda y me preparé. Salí del despacho, encontrándomela en la cocina. Su expresión parecía normal, quizás un poco cansada. «Hola, cariño», dijo, con una sonrisa forzada. «Perdona la hora, me quedé atascada con unas tutorías». «Hola, Sara», respondí, mi voz sonando, espero, normal, aunque para mí se sentía extrañamente seca y plana. «No te preocupes. La cena está en el horno si quieres». Evité mirarla directamente a los ojos por demasiado tiempo. No podía permitir que viera la tormenta furiosa que se desataba tras ellos. Ella asintió, pareciendo aliviada de que no estuviera enojado por la hora. «Gracias, iré a darme una ducha rápida». Y se fue al baño. Mientras escuchaba el sonido del agua, me quedé allí, en la cocina, con las imágenes grabadas en mi mente y la información del estudiante en mi teléfono. En los días siguientes, mantuve la fachada. Fui a trabajar, actué con normalidad en casa, interactué con Sara como si todo estuviera bien, aunque cada gesto, cada palabra suya, se sentía como una mentira. Pero mi mente trabajaba sin descanso. Analizaba lo que había visto, el olor, la carpeta, la información del estudiante, su comportamiento reciente, la traición de mi madre. Todo se filtraba a través de un prisma de venganza metódica. Pasé horas en mi despacho, solo, diseñando mi plan. No sería un arrebato de rabia. Sería calculado, paciente, y diseñado para destruir la vida de Sara de la misma manera que ella había intentado destruir la mía. Quería que pagaran. Cruelmente. Y sabía exactamente cómo hacerlo. La era del tonto engañado había terminado. La era de la venganza había comenzado. Después de descubrir la verdad y pasar días en un estado de rabia fría y cálculo metódico, mi plan de venganza estaba listo. No sería un acto impulsivo. Sería preciso, devastador y diseñado para golpear a Sara y al estudiante donde más les doliera, su reputación y sus vidas dentro de la comunidad que compartían. Mi experiencia en ingeniería y resolución de problemas complejos me había enseñado a analizar una situación desde todos los ángulos, a identificar los puntos débiles y a diseñar una solución, en este caso, una destrucción efectiva. Y la lección de mi padre me recordaba que la ejecución debía ser impecable, sin dejar rastro que pudiera incriminarme. El primer paso era obtener la prueba irrefutable y definitiva. Ya tenía la información del estudiante de la carpeta, pero necesitaba grabaciones que mostraran la naturaleza de su relación en el propio lugar de la traición, la oficina de Sara. Necesitaba vídeos y audios. Investigué discretamente en línea, utilizando mi conocimiento técnico para encontrar equipos de grabación ocultos que fueran pequeños, fáciles de esconder y con buena calidad de audio y vídeo. Adquirí un par de dispositivos diminutos, lo suficientemente sofisticados como para grabar durante horas sin ser detectados fácilmente. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Elegí el día con cuidado. Una mañana de escuela, pero lo suficientemente temprano como para que la oficina de Sara estuviera vacía cuando ella llegara, antes de que el bullicio de los estudiantes y otros profesores llenara los pasillos. Me desperté antes del amanecer, sintiendo una mezcla helada de determinación y una extraña calma. Preparé uno de los pequeños dispositivos y un segundo micrófono de respaldo. Llegué al instituto a la hora que había calculado. Entré sin problemas, con la excusa perfecta en mis manos, un pequeño regalo, una caja de bombones, algo impersonal, para darle a Sara solo porque sí. La encontré en su oficina, llegando ella también temprano, algo sorprendida de verme allí a esa hora. Mantuve la fachada a la perfección. Le di el regalo, sonreí, actué como el esposo cariñoso que no sospechaba nada. Mientras conversábamos brevemente, aproveché la oportunidad. Con movimientos disimulados, usando la caja de bombones como distracción o simplemente aprovechando un momento en que se dio la vuelta para guardar algo, coloqué los diminutos dispositivos en lugares estratégicos de su oficina y del pequeño almacén contiguo, uno camuflado cerca de su escritorio, otro escondido en una estantería dentro del almacén, apuntando hacia el área donde los había visto. Era un acto de precisión furtiva, ejecutado con la fría habilidad de un ingeniero implementando un componente crítico. Mi vigilancia comenzó. Desde entonces, cada vez que Sara estaba en su oficina, los dispositivos grababan. Revivía las grabaciones con una regularidad obsesiva, esperando. Capturaba sus conversaciones con otros profesores, con estudiantes, conversaciones normales de trabajo. Pero lo que realmente esperaba, lo que buscaba, eran las interacciones con él. Y la espera dio sus frutos.
Las grabaciones confirmaron mis peores sospechas y revelaron la sordidez de la situación en detalle. Capturé audios de sus conversaciones a solas en la oficina, charlas que empezaban de forma profesional pero rápidamente derivaban en coqueteos inapropiados, planes para encontrarse, referencias a momentos privados. Y luego, lo que buscaba con una mezcla de repulsión y determinación, grabaciones de vídeo y audio de momentos privados compartidos en el pequeño almacén, las mismas escenas que había vislumbrado a través del vidrio, ahora documentadas con claridad visual y sonora, utilizando eufemismos en mi mente para describir la actividad íntima, como vídeos que documentaban su conexión inapropiada, o audios que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación secreta. Ver y escuchar la frialdad con la que a veces hablaban de cómo manejar la situación, intercalada con sus muestras de afecto ilícito, solidificó mi rabia y mi deseo de venganza. Tenía las pruebas irrefutables de la infidelidad, de la relación inapropiada con un menor. Legalmente, un estudiante de último año a menudo se considera menor en ciertos contextos o la relación profesor-alumno es inapropiada independientemente de la edad legal. Analicé y organicé toda la evidencia. Los vídeos, los audios, la información personal del estudiante que había copiado. Tenía un dossier condenatorio. Ahora venía la parte crucial de mi plan, la difusión. Quería que todos lo supieran. En el instituto, entre sus colegas, entre los padres de los estudiantes, en nuestra comunidad. Quería destruir su reputación de la misma manera que ella había intentado destruir mi matrimonio. Y quería que fuera de forma anónima, para que nadie pudiera rastrearlo hasta mí. Utilicé mis habilidades técnicas para enmascarar mi identidad. Envié correos electrónicos con la evidencia adjunta, fragmentos clave de vídeo, audios editados para ser concisos y contundentes, la información del estudiante, vinculada a Sara como la profesora involucrada, a una larga lista de contactos, direcciones de correo electrónico de la administración del instituto, de la junta escolar, de periódicos locales, como un consejo anónimo, y a direcciones que encontré de asociaciones de padres. Para asegurar el anonimato, utilicé servidores proxy y cuentas de correo electrónico temporales, rebotando el mensaje varias veces para hacer que rastrearlo fuera casi imposible para cualquiera que no fuera un equipo forense de alto nivel, y dudaba que el instituto llegara a tanto. Pero para asegurar una difusión viral e instantánea, recurrí a un método aún más efectivo en un entorno escolar, el foro de chismes o el grupo de redes sociales informal del instituto. Sabía que existían estos canales donde los estudiantes y los padres compartían rumores y noticias rápidamente. Creé una cuenta anónima y publiqué un mensaje explosivo con los fragmentos más incriminatorios de los vídeos y audios, acompañados de la información clave que vinculaba a la profesora Sara con el estudiante, nombre del estudiante, si lo hubiera tenido. El titular era simple y contundente, algo como, la verdad sobre la profesora, apellido de Sara, y el estudiante, apellido del estudiante, lo que pasa realmente en las tutorías nocturnas. Presioné, enviar, diagonal, publicar. Y supe que lo había hecho. Que la bomba había salido. Que la vida de Sara, y la del estudiante, estaban a punto de explotar de la manera más pública y humillante posible. No sentí culpa. Sentí una satisfacción fría y profunda. Me habían subestimado. Creían que podían engañarme, convertirme en el tonto engañado. Pero yo no era mi padre. Aprendí de sus errores. Y ahora, ellos pagarían el precio de su traición y su vileza. Las consecuencias eran inevitables. Solo tenía que esperar a que el caos se desatara. La noche después de enviar los correos electrónicos y publicar en el foro se sintió extrañamente silenciosa en nuestro apartamento, un presagio inquietante antes de la tormenta que yo sabía que se avecinaba. Sara llegó a casa, más tarde de lo habitual, con la misma excusa cansada. Actué con normalidad, con esa seca cordialidad que había adoptado. Ella no sospechaba nada. Se fue a la cama sin saber que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de implosionar. La mañana siguiente, el caos comenzó. No fui a trabajar. Fingí estar enfermo, diciendo que tenía un virus estomacal. Necesitaba estar en casa, disponible, listo para reaccionar. Y reaccioné. Los rumores, alimentados por las pruebas que yo había filtrado, se extendieron como un incendio forestal a través del instituto y la comunidad. Mi teléfono comenzó a sonar, no con llamadas de Sara, sino de conocidos, colegas de Sara, incluso algunos padres de otros estudiantes. Preguntaban si había oído las noticias terribles sobre la profesora Sara, si sabía algo. Yo mantenía mi actuación, sorpresa, conmoción. ¿Qué noticias? No, no sé nada, está todo bien. La velocidad con la que se propagó la información, validada por las grabaciones, fue asombrosa y, debo admitir, satisfactoria. La junta escolar reaccionó de inmediato, como esperaba. La naturaleza de la relación, la evidencia clara,
aunque obtenida furtivamente por mí, y de la inapropiedad y la potencial ilegalidad de una relación entre una profesora y un estudiante menor de edad, incluso si era de último año y cerca de la mayoría de edad. La dinámica de poder y la conducta profesional de Sara estaban claramente comprometidas, los obligó a actuar rápidamente. Su reputación estaba en juego. Contactaron a las autoridades. Recibí la noticia de su arresto a media mañana. Un colega de Sara me llamó, histérico, diciendo que la policía había llegado al instituto y se la habían llevado esposada. Me quedé sin aliento en el teléfono, actuando completamente impactado. Era el momento. Mi plan estaba funcionando a la perfección. Poco después, mi teléfono sonó con una llamada entrante desde un número restringido. Sabía que era ella. Contesté. Su voz al otro lado de la línea estaba llena de pánico y confusión. Mi nombre. Estoy en la comisaría. No entiendo qué está pasando. Me han detenido. Dicen cosas horribles. Es todo mentira. Tienes que venir. Tienes que decirles que es un error. Tienes que ayudarme. Rogaba, sonaba desesperada y genuinamente perdida. ¿Sara? Dios mío. ¿La policía? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás ahí? Mi actuación fue convincente, mi voz teñida de preocupación y conmoción. Le aseguré que iría de inmediato, que no se preocupara, que averiguaría qué estaba pasando y la sacaría de allí. Colgué, sintiendo una oleada de satisfacción fría. Estaba yendo exactamente como lo había planeado. Llegué a la comisaría, manteniendo mi papel de esposo preocupado y confundido. Me guiaron a una sala donde Sara estaba sentada con un oficial de policía. Se levantó de un salto al verme, intentando acercarse, con los ojos rojos por el llanto. Me acerqué a ella, con una expresión de dolor y confusión, permitiendo un contacto breve y controlado, manteniendo la distancia justa para no parecer completamente indiferente ante el oficial. Intentó contar su historia, una versión frenética y obviamente fabricada de los hechos. Algo sobre un malentendido, una situación que se salió de control sin querer, intentando minimizar su relación con el estudiante a algo que no era lo que las pruebas mostraban. Balbuceaba, intentando justificar por qué había ciertas grabaciones o ciertas fotos sin admitir la verdadera naturaleza de su relación o la conspiración que no sabía que yo había desmantelado. Era patético. El oficial, que había estado escuchando pacientemente, se dirigió a mí. Señor, mi apellido, dijo, con un tono serio. Necesitamos mostrarle la evidencia que tenemos. Parece estar relacionada con la razón por la que su esposa está aquí. Y procedió a mostrarme. Vio mi propia evidencia por primera vez, presentada por la policía. Los fragmentos de vídeo del almacén, los audios de sus conversaciones íntimas, capturas de pantalla del foro de chismes donde la información se había publicado. En ese momento, mi actuación alcanzó su apogeo. Miré la evidencia con un horror genuino, con una conmoción abrumadora. Mi rostro se descompuso en una máscara de incredulidad, dolor y traición. ¿Qué es esto?, balbuceé, mi voz temblando, no por miedo, sino por el esfuerzo de la actuación. Me llevé las manos a la cabeza, retrocediendo ligeramente, actuando como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sara, ¿cómo pudiste? Mi actuación de esposo destrozado, de mártir traicionado públicamente, fue impecable. El oficial pareció sentir lástima por mí. Sara, viéndome actuar así, se desesperó aún más, intentando agarrarme, jurando que no era lo que parecía, aunque sabía que lo era, pidiéndome que la creyera, que la sacara de allí. Mantuve mi personaje. En ese momento, ante el oficial, incluso le dije, con voz quebrada por la supuesta conmoción, yo creí que te conocía, Sara. No pensé que serías capaz de algo así. Pero, supongo que tendré que confiar en lo que veo. Era una puñalada verbal sutil, un guiño a la evidencia, que ella no sabía que venía de mí, manteniendo mi papel de víctima. Luego, vino la parte cruel, la que completó mi venganza en ese instante. Mientras ella me rogaba y el oficial observaba, adopté una expresión de profundo dolor y resignación. Sara, dije, mi voz baja y quebrada. No sé qué decir. No sé qué pensar. Ver esto, después de todos nuestros planes. La miré con una tristeza profunda. No sé cómo podría ayudarte ahora mismo, Sara. Esto es demasiado. Tienes que enfrentarte a esto. Mi mensaje era claro, envuelto en el manto de mi actuación de víctima. No la ayudaría. Estaba sola. Su plan, y el del estudiante, había fallado, y el mío había funcionado. Me di la vuelta, dejando a Sara en la sala de interrogatorios con el oficial y el peso de las consecuencias de sus acciones. Salí de la comisaría,
No como el tonto engañado que había entrado en el instituto días antes, sino como el esposo traicionado, el mártir. Mi imagen pública estaba asegurada. Y Sara estaba justo donde yo quería que estuviera, expuesta, acusada, y enfrentando la justicia por sus crímenes, sola. La venganza, en esta fase, estaba completa. La siguiente parte era asegurar mi victoria legal en el divorcio y observar cómo su vida se desmoronaba por completo. Después de mi actuación en la comisaría, mi imagen pública como el esposo traicionado y desconsolado quedó firmemente establecida. La historia, alimentada por las grabaciones que yo había filtrado, se convirtió en la comidilla de la ciudad. Todos hablaban de la pobre profesora Sara y el escándalo, pero la corriente principal de simpatía se dirigió hacia mí. La gente me veía como la víctima, el hombre que había sido engañado de la peor manera posible, por su esposa y en su lugar de trabajo, con un estudiante. Recibí una avalancha de mensajes de apoyo, llamadas de colegas, los míos, e incluso de personas que apenas conocía, expresando su conmoción y solidaridad. Era abrumador, y parte de mi plan. Mantuve mi fachada de hombre herido pero compuesto, agradeciendo el apoyo con una tristeza digna. Las autoridades del instituto, avergonzadas y ansiosas por distanciarse del escándalo, se acercaron a mí con disculpas formales. Me ofrecieron su apoyo, viéndome como alguien que había sufrido las consecuencias del comportamiento inaceptable de su empleada. Los padres del estudiante involucrado también me contactaron. Estaban horrorizados por la situación, mortificados por la implicación de su hijo con una profesora casada. Me pidieron disculpas una y otra vez, viéndome también a mí como una víctima colateral de la depravación de Sara. En todas estas interacciones, mantuve mi papel de mártir compasivo, asintiendo con tristeza, diciendo que solo quería que la verdad saliera a la luz y que esperaba que todos pudieran sanar. Esto solidificó mi imagen como un hombre de integridad, víctima de la crueldad ajena. Con mi reputación asegurada y Sara enfrentando graves cargos legales, una relación inapropiada con un estudiante, especialmente bajo ciertas edades o dinámicas de poder, puede tener consecuencias penales significativas, llegó el momento de dar el siguiente paso estratégico, el divorcio. Con mi abogado, uno nuevo, por supuesto, informado de mi versión de la historia y las pruebas disponibles, inicié el proceso. El momento era clave. Sara estaba vulnerable, desacreditada y lidiando con problemas legales mucho mayores que una simple separación matrimonial. El proceso de divorcio, en mi caso, no fue la batalla prolongada y tortuosa que a menudo se ve. Las pruebas de su infidelidad, y crucialmente, la naturaleza inapropiada y potencialmente criminal de la misma, le dieron a mi abogado una ventaja legal abrumadora. En muchas jurisdicciones, el adulterio puede influir en la división de bienes, especialmente cuando va acompañado de otros factores agravantes. Su conducta fue un factor determinante en el fracaso del matrimonio, y sus problemas legales ensombrecieron cualquier intento de disputar la división de bienes. La sentencia de divorcio llegó relativamente rápido, en cuestión de meses. Y el resultado fue exactamente lo que había planeado. El tribunal, basándose en la evidencia de su infidelidad y los problemas legales derivados de su comportamiento, me otorgó la vasta mayoría de nuestros bienes y propiedades. La casa, las inversiones, todo lo que habíamos construido, casi todo quedó a mi nombre. Sara se quedó con muy poco, básicamente solo sus efectos personales y quizás una mínima parte de los bienes conyugales, si acaso. Fue una victoria legal total para mí, el resultado de haber desmantelado su traición y haber utilizado las consecuencias de sus propias acciones contra ella en el sistema legal. Al final de todo esto, mi imagen pública era la de un hombre maravilloso que había sufrido una traición indescriptible pero la había superado con dignidad. La gente me veía como un ejemplo de resiliencia. Y Sara, bueno, Sara enfrentó las consecuencias directas de su relación con el estudiante y mi decisión de exponerla. Las pruebas que yo filtré la llevaron a enfrentar cargos penales. El sistema legal actuó sobre la base de su conducta inapropiada. Y mientras yo recuperaba mi vida y mis bienes, ella enfrentaba las consecuencias criminales de sus actos, que en última instancia, por la gravedad de la situación, una profesora con un estudiante, con grabaciones, la llevaron a recibir una sentencia de cárcel. La mujer que me engañó, la que pensé que me había convertido en el tonto engañado, terminó en prisión debido a las ramificaciones legales del escándalo que yo provoqué. No fui yo quien la envió directamente a la cárcel, fue su propia conducta expuesta y el sistema legal, pero yo fui quien activó ese proceso. Y el estudiante, él también enfrentó las consecuencias. Sus padres, supongo, sintiendo vergüenza y quizás algo de culpa por no haber visto las señales o por la conducta de su hijo, decidieron tomar medidas drásticas. Como parte de su propia gestión de la crisis y el escándalo, lo enviaron a un reformatorio, un lugar diseñado para jóvenes con problemas de conducta. No sé los detalles, pero su implicación con Sara arruinó su futuro inmediato y lo llevó por un camino que nadie deseaba. Mi venganza estaba completa. Ambos habían pagado un precio muy alto por su sórdida aventura y por subestimarme. Al mirar hacia atrás,
hacia todo lo que sucedió, siento una profunda sensación de vindicación. Aprendí de mi padre, de su dolor, de su parálisis. No me convertí en él. Fui herido, sí, traicionado de la peor manera. Pero reaccioné con estrategia, con frialdad, y usé mis habilidades para protegerme y para asegurar que los responsables enfrentaran las consecuencias de sus actos. Recuperé lo que era mío, limpié mi nombre y expuse la verdad sobre Sara. Mi imagen salió fortalecida, la de ellos, destruida. No fue un camino fácil, y el dolor inicial fue real. Pero al final, la satisfacción de haber desmantelado su engaño, de haber recuperado mi vida y de ver que sus acciones tuvieron un precio tan alto, fue inmensa. Me quedé con casi todo, mientras Sara cumplía condena por su comportamiento criminal. El estudiante estaba en un reformatorio. ¿Y yo? Yo estaba libre. Libre de un matrimonio falso, libre de una traidora, y con la confirmación de que la estrategia y la determinación pueden ser las herramientas más poderosas contra la traición. Mi venganza, cruel y calculada, había sido un éxito total. Y ahora, con mi vida y mi patrimonio restaurados, podía mirar hacia el futuro, sabiendo que había ganado esta batalla.